Hola, bienvenidos al canal de FB Inversiones. El día de hoy traigo una compañía bastante interesante, el icónico de el entretenimiento Disney. En este video vamos a resumir un poquito cómo está el segmento de cada línea de negocio de la empresa asociado al streaming, parques y diversiones, etcétera. Quédense hasta el final del video porque en los últimos minutos estaré dando una pequeña valoración de la compañía, recordando siempre de que no es una recomendación ni de compra ni de venta, pero sí da una pequeña guía de cómo está la situación financiera de la empresa. Denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para cuando YouTube nosotros subamos un video les notifique que, oye, ya subimos un nuevo video al canal. Primero que todo, hay que entender un poquito el segmento que tiene mayor crecimiento dentro de la compañía y este sin duda es el streaming. Si vemos el año 2018, este es sacado de la web de internet, 38.56 billones de dólares era el market total de lo que valía el streaming en ese momento. El 2020, 61 billones, pero post pandemia saltó casi 4 veces a casi 375 billones de dólares y esto parece que no va a cambiar. Hacia 2030 se estima que el streaming abarque 1,72 trillón de market. Esto quiere decir que otros como el broadcast, el newspaper a través de diarios o radio vayan perdiendo cuota de mercado y esto es una realidad dado a lo fácil que es acceder a través de los dispositivos móviles a este tipo de contenido. Por eso se espera un crecimiento súbito en este mercado y obviamente los players dentro de esta industria se van a ver bastante favorecidos. Uno de esos es Disney, Hulu, que también es de Disney, también está HBO+, Paramount Channel, Amazon y bueno, Netflix. Para ver un poquito la perspectiva desde cuando se lanzó Disney Plus, que es una de las plataformas que tiene de streaming Disney y una de las clásicas con todas las películas, el entretenimiento clásico tal de Walt Disney, los clásicos como películas, series, shows, etcétera, están dentro de esa plataforma. Vemos que cuando fue el lanzamiento, aquí están millones de suscriptores, podemos notar de que hubo un explosivo crecimiento que se alcanzó máximos en el Q2 del año 2022 y luego vemos un aplanamiento de el crecimiento en el número de suscriptores en la plataforma, no así con el contrario o con el competidor que es Netflix, que si bien vemos un aplanamiento aquí cuando estaba creciendo Disney, prontamente también ha tenido nuevamente un crecimiento siendo el dominante en este sector. La cuota de Netflix es cercana a los 280 millones de suscriptores, mientras que la de Disney es de 160 millones. Tenemos que tener en consideración también de que obviamente Netflix lleva mucho tiempo ya inversido en esto y últimamente ha sacado series como El Juego del Calamar, Bridgerton, Emily in Paris, que obviamente han impulsado ese crecimiento nuevamente. Entonces, en este sentido, lo que podría hacer Disney es obviamente sacar nuevo contenido o rehacer el que ya tiene icónico que podría obviamente solventar este crecimiento. Pero de momento, Netflix está siendo el ganador en este segmento. Si nosotros vemos los ingresos de Disney asociados al streaming, podemos ver que obviamente sí han incrementado de 400 millones a prácticamente 2.600 millones, pero sin embargo vemos un declive en el último trimestre y también vemos un aplanamiento de los ingresos prácticamente durante todo 2024. Esto es una señal de que, oye, hay algún problemita, quizás Netflix te está comiendo cuota de mercado, no te está dejando crecer, sí que es una tarea que tiene que mejorar la compañía sí o sí. Dentro de los segmentos, acá están divididos en revenue en billions, tenemos todos los segmentos de la compañía, vemos que obviamente los affiliate fee revenue son los más grandes dentro de la compañía, pero vemos un leve decrecimiento si lo contrastamos de 2022 a 2024. Sin embargo, hay otros segmentos como subscription fee revenues que sí han incrementado anualmente. Vemos igual comentar que hay una ralentización durante 2024. Otros importantes son admission revenue. Todo esto tiene que ver con el sistema de parques, hoteles, donde vemos que la compañía aquí en este segmento ya se ha ido recuperando. Por lo tanto, vemos que obviamente contrastarlo con Netflix, Disney tiene muchas más líneas de negocio, como los parques, las admisiones,
el merchandising, el video streaming de deportes a través de ESPN y ESPN Plus. Entonces, todo esto va generando más ingresos para Disney adicionales a lo que tiene Netflix, pero en el segmento de streaming Disney se está quedando atrás. Y bueno, estamos viendo también de acá que son más pequeños, que tiene que ver con los derechos de televisivo, pero también vemos un pequeño decrecimiento si lo contrastamos 2022 con 2024. Sin embargo, vemos otros como los advertising revenue, que tiene que ver con los anuncios. También vemos acá leves crecimientos. Esto es sumamente importante de conocer a la hora de evaluar este tipo de negocios. Obviamente esto no es una tesis completa, pero nos da una pequeña guía de cómo le está yendo a la empresa, en este caso a Disney. Si lo vemos por región, obviamente América, Norteamérica, que es Canadá y Estados Unidos, vemos un crecimiento de facturar cerca de 68 billion el año 2022 a prácticamente 72 billion el año 2024. Esto quiere decir que la compañía sigue creciendo, sobre todo en el lado de, obviamente, las suscripciones. Ya voy a mostrar una diapositiva asociada al crecimiento y a la rentabilidad que le está sacando a este segmento Disney. Vemos que Asia Pacífico también está teniendo un crecimiento continuo y Europa también. Bueno, en Asia y en Europa también existen parques, en Francia, en Japón, en China, controlados por Disney, pero los obviamente principales son los que están en Florida. Acá tenemos cómo le ha ido la combinación de todos los segmentos de Disney Streaming. Aquí va Disney Plus, Hulu, también va ESPN, etc. Y vemos que tuvo un pic de pérdidas, obviamente cuando salió a competir para ser más agresivo en el 2022, pero ya vemos que está siendo rentable para la empresa y esto está proveyendo alrededor de 700 millones de beneficio, que se traduce por acción en 0.3 dólares por acción. Vemos un incremento, si lo consideramos desde las pérdidas de 2,6 dólares a las ganancias en el 2024, una diferencia de 2,7 billions, y en los ingresos estos se incrementaron un 14%, nada mal. Si el tema que se le puede estar pidiendo a Disney es que, oye, tienes la competencia de Netflix, ponte las pilas, porque pareciera que Netflix sigue siendo el dominante en el sector. Dentro del modelo de negocio de Disney, bueno, podemos notar que el beneficio por acción del último trimestre fue de 0,25 dólares por acción. La compañía paga $1 de dividendo por acción anual. Debemos decir que este fue interrumpido durante la pandemia COVID, producto del cierre de parque, y eso afectó mucho a Disney. Vemos que también es una parte importante de los ingresos de la compañía, todo lo que tiene que ver con los parques, los cruceros, los resorts. Entonces, podemos hablar de que Disney no es solo una compañía de entretenimiento, sino que también es una compañía de turismo. Entonces tiene varios segmentos y obviamente esto requeriría una tesis mucho más larga, pero para efecto de este video y como primera aproximación, encuentro que está bien. Dentro del estado de resultados de la compañía, acá tengo una fotografía de TKR desde el año 2017 hasta el año 2024. Podemos notar que la compañía, respecto a los ingresos, venía con años irregulares. Vemos que el 2017 decreció, el año 2018 volvió a incrementar sus ingresos, el año 2019 creció súbitamente, el 2020 fue un año difícil y complejo para la mayoría de las compañías, pero vemos que Disney ha tenido continuos crecimientos durante los últimos años. Obviamente se ha ralentizado un poco este 2024, vemos que la economía a nivel de números generales, las personas están más endeudadas, obviamente ha decaído un poquito y tampoco vemos un crecimiento en el segmento de streaming, pero vemos que la compañía, a pesar de ser muy madura, lo hace bastante bien. Ahora, los márgenes brutos sí que han tenido un decrecimiento súbito durante 2020 y 2021, pero se recuperaron ya a niveles previos de la compañía, incluso ahora son un poquito más altos. Esto se debe a que obviamente el segmento de streaming es asset light. No se necesita mucha infraestructura o mucho CAPEX para poder seguir haciendo contenido, más de hacer series y ese tipo de cosas. Incluso Disney puede hacer remakes, es decir, no sé, Moana, hacerla 2, 3, 4 veces y no requiere mucha inversión. Entonces ese segmento uno puede decir, oye, Disney en este caso tiene algunas ventajas competitivas. Vemos que los márgenes brutos previos a la pandemia igual no eran malos, eran entre el 17 y el 25%. Es una compañía que tiene
buena imagen de marca, buen MOAT, buenas ventajas competitivas. Respecto a los beneficios por acción, para verlos acá, vemos que la compañía, eso sí, no se ha recuperado respecto a lo que traía previo a la pandemia, donde la pandemia incluso generó pérdidas contables de beneficio neto, y vemos que básicamente previo a la crisis la compañía generaba entre 6 y 7 y 8 dólares, pero también vemos que hay años en que fluctúa demasiado el beneficio por acción de la compañía, ya que tiene pequeña ciclicidad. Acá vemos que en el 2017 puede haber estado afectado por el inicio de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. En cuanto al balance, vemos que la compañía ha incrementado el total de activos de 97 billions a casi 197. Esto es muy positivo. Otro punto que yo destaco es que la compañía igual maneja bastante cash en su balance. Podemos notar de que tiene a corto plazo no menos de 6 billion. Esto es bastante bueno, pero tenemos que contrastarlo con los current liability, que bueno, igual son bastante altos, son de cerca de 6 billion, pero bueno, la compañía tiene ingresos recurrentes por todo el tema del streaming, de los parques. La compañía se va a proteger bastante bien y no es un tema de preocupación. Ahora, la compañía también tiene partidas importantes que son el Accumulated Other Comprehensive Income Loss, que son pérdidas por inversiones que ha hecho la empresa, y bueno, otro que es el Other Total Stockholder Equity. Todo esto lo enseño en el curso avanzado, son tópicos muy avanzados que van dentro de la contabilidad. Y bueno, el patrimonio neto de la compañía se acerca a los casi 200 billones de dólares, no el patrimonio neto, sino que el Total Shareholder and Liabilities, y el Total Stockholder Equity, que es el patrimonio neto de la compañía, cerca de los 100 billones. Por lo tanto, hoy día la compañía está cotizando cerca de las 2,5 veces valor libre. Algo muy normal para la industria. En cuanto a los flujos de efectivo, acá quiero destacar que la compañía, si bien partió con una pérdida contable en el net income, vemos que la compañía sí generó efectivo durante 2020. Estas son cositas que hay que aprender de la contabilidad, que no te la va a decir el estado de resultados, sino que hay que mirar el free cash flow siempre, porque uno dice, oye, ¿realmente la compañía generó pérdida o ganancia monetaria? Este es el estado que nosotros tenemos que mirar si queremos saber si la compañía realmente ganó billete, que es lo que nos interesa. Algunas veces esto sucede porque la compañía tiene algunas pérdidas contables y obviamente en el periodo de la pandemia la compañía debe haber realizado alguna reestructuración de costos, etcétera, y esto va a generar que el beneficio neto decaiga. Otra punto importante son el capital expenditure. Vemos que no le bajó mucho durante el periodo de la pandemia y es porque obviamente los hoteles, los parques igual necesitan mantenimiento, hay que entender eso del negocio. Y bueno, el cash from finances, podemos ver que la compañía durante el 2020 salió a financiarse, lo más probable es que haya pedido deuda para poder mantener todo esto. Entonces aquí tenemos que tener un pequeño ojo, sobre todo durante el 2020, porque la compañía, si bien generó free cash flow, tenemos que tener cuidado de dónde vino el dinero. Bueno, vemos que hay un cambio neto en cash, que es sumamente importante. En general, cuando hay cambios netos en cash positivo, esto quiere decir que la compañía se financió. Y acá lo podemos notar. O sea, la compañía pidió, no sé si pidió deuda o generó bonos. Esto es obviamente una visión general, pero lo más probable es que haya salido a emitir bonos o por medio de deuda. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante notar de que obviamente tenemos que mirar siempre los cambios netos en cash. La mayoría de las veces tenemos que ver también y contrastar cuánto la compañía pidió de deuda y cuánto repagó. Otro punto importante es destacar que los dividendos estuvieron suspendidos y las recompras de acciones de la empresa durante el periodo 2021, 2022 y 2023, pero ya se han recuperado las recompras de acciones y los dividendos pagados. ¿Qué quiere decir esto? Que la compañía rápidamente está diciéndole a los accionistas, oye, ojo, tuvimos problemas, pero nuestro compromiso es siempre estar al lado de los accionistas. Eso, y así se interpreta todo este tipo de cosas. En cuanto a la valoración y la historia, acá tenemos que esto fue asociado a la caída de los beneficios, porque aquí estamos viendo el Enterprise Value EBITDA, asociado a la caída del EBITDA
producto de, obviamente, la pandemia. Pero vemos que en reglas generales, la empresa, si lo vemos previo a la pandemia, cotiza entre las 10, entre las 9 y las 11 veces EV/EBITDA, y bueno, ya ha retornado acerca de su valor medio histórico. Está cotizando un poquito por encima de su media histórica, que estaría cerca de las 10 veces. Esto es para el periodo 2013-2025. En cuanto al PER, acá yo lo separé en dos partes porque está distorsionado producto de la pandemia. Vemos que fue negativo y se disparó. Entonces hay que normalizarlo, entre comillas. Yo aquí voy a tomar dos periodos. El primer periodo es de 2012 a 2018 y vemos que la media de Disney estaba en torno a las 17 veces beneficio, que es la media de mercado. Esta compañía es como el mercado, incluso yo diría que es un poquito mejor que el mercado, así que en ese sentido estaba a una valoración razonable, incluso llegó a cotizar a cerca de 14 veces en el 2018, producto de la caída asociada a todo lo que era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y acá con la crisis europea del 2011-2012 también cotizó a cerca de 14 veces beneficio. El otro periodo, sacando la distorsión de 2020, es entre 2022 y 2025. Vemos que la compañía en la actualidad cotiza 19 veces, está más baja que el mercado. Recuerden que el S&P 500 está cercano a las 23 veces beneficio en la actualidad, es decir, Disney está cotizando por debajo de la valoración de mercado, pero por encima de su valorización normal, que es en torno a las 17 veces, o podríamos hacer una media, y hoy podríamos decir, bueno, 17, 21, bueno, sí, está entre las 18 y las 19 veces beneficio. Así que podemos decir que Disney en estos momentos podría estar cercana a su fair value histórico, mirándola obviamente por la relación precio sobre beneficio. En cuanto a las proyecciones, vemos que la compañía va a pasar de facturar cerca de 98 billions en 2025 a más de 120 billion en 2029, y también vemos un crecimiento del EBITDA pasando de casi 20 billion a más de 25 billion de dólares. Recordar que el contenido proporcionado en este canal es únicamente informativo, educativo y no da pie a una recomendación de inversión o algún tipo de asesoría financiera. Para finalizar, quiero decir que se espera un crecimiento en los beneficios por acción, sin embargo, van a ser menores a los 8 dólares que vimos en años previos de Disney, basándolos en una valoración conservadora. Al día de hoy cotiza 107 dólares por acción la compañía, con un PER de 20, que me parece el más apropiado, estaría cercana a los 140 dólares por acción en 2027, a 17 veces beneficio, que puede ser y lo que ha cotizado durante mucho tiempo, en torno a 119 dólares, y en el peor de los casos, en el estallido de una guerra comercial, una debilidad económica, 15 veces beneficio no es descartable y serían 105 dólares. Lo que uno tiene que hacer en este sentido es que cuando la empresa estaba a 80 dólares beneficio, a 80 dólares de precio, perdón, podríamos decir que la compañía sí tenía un margen de seguridad. Así que eso, muchachos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones porque así podré seguir creando contenido. ¡Chao, Lin!